Quinta unidad, integrales múltiples. Con este tema se concluye el estudio del cálculo de funciones de múltiples variables con las definiciones y las aplicaciones de integrales, definidas en 2 y en 3 dimensiones. Estas integrales se llaman de modo más común como la integral doble y la integral triple, respectivamente. Cálculo de áreas e integrales dobles. La integral doble. Sea f una función de dos variables definida sobre una región cerrada R del plano XY, entonces la integral doble de f sobre esa región R es igual a integral doble de la función x, y por diferencial de A. ¿Qué es esto? Diferencial de área. Quiere decir que entonces está definida así. Si aquí está una función, okay, digamos que es un elipsoide, entonces aquí un punto de aquí del plano XY, ahí está un punto proyectado hacia arriba. Esta función es z, función de dos variables, eso que me está diciendo, y me está diciendo que el área, si nosotros tenemos aquí, por decir, esta área, y esta área se proyecta allá arriba, entonces me está diciendo que efectivamente la integral doble es la integral de esta área. O sea, ¿qué será eso? Pues puede ser área o puede ser volumen. Área cuando estamos hablando de la misma función en el piso, que es el plano XY. Y cuando es el volumen, estamos hablando de una región justamente de aquí, de la función z, que ya es un volumen. Bueno. Integrales iteradas. Introducción. De manera similar al proceso de la diferenciación parcial que vimos en el tema anterior, podemos definir la integración parcial. El concepto de la integración parcial es la clave para un método práctico de evaluación de una integral doble. Puesto que estaremos utilizando la integración indefinida y la definida, le recomendamos ampliamente un repaso del material estudiado en la sección anterior, que es derivadas parciales, así como también integrales de las que se vieron en cálculo integral. Integración parcial. Si f de xy es una función tal que su derivada parcial con respecto a y es una función f, esto es así, entonces la integral parcial de f con respecto a y es así como estamos viendo. Hay que verla con más cuidado, más una constante n, a ver, vamos a verla con cuidado. Si aquí está mi función y me dicen que la integre con respecto a y, entonces x se mantiene constante. Y cuando yo integro, se va a colocar más c1, o sea, la constante que es función de x. Repitiendo otra vez, si yo integro una expresión algebraica con respecto a y, x se mantiene constante. Donde la función c1 de x desempeña la parte de la constante de integración. De manera similar, si al revés, al contrario, si f y es una función tal que derivo con respecto a x, entonces me queda así. La integral parcial de f con respecto a x es esta que tengo aquí. ¿Y qué pasa con y? Y se mantiene constante, o sea, se integra con respecto a x y y se mantiene constante. La otra se integra con respecto a la variable que está aquí, a la diferencial de la variable con respecto a la cual voy a integrar. Y como es con respecto a y, x se mantiene constante. La otra, integro con respecto a x, y se mantiene constante. En otras palabras, para evaluar la integral parcial de dy, mantenemos x fija como si fuera una constante, en tanto que en f, x, y, cuando es una integral con respecto a x, se mantiene fija y. Bien, es todo.